Jóvenes, ¿cómo están? Edgar aquí saludándolos con un videito. Muchas veces yo me pongo aquí en el taller a reparar, solo reparar. Y algunas veces salen unas fallas muy buenas que yo digo, ¿por qué no hice un video? Porque si hubiese hecho un video hubiera salido una reparación muy buena para compartir. Pero como lo explico, muchas veces estoy tan ocupado reparando que me cuesta hacer un video porque pues ya me tardo mucho más. Pero entonces de repente van a estar viendo este tipo de videos en donde simplemente estoy dando el diagnóstico que hice y la reparación. Yo sé que no les gusta estos videos, yo sé que prefieren que haga todo el diagnóstico, pero es mejor compartirlo aunque sea así y de vez en cuando van a salir estos videos que lo importante es que yo lo quiero compartir para que nuestra experiencia vaya creciendo mucho más. Entonces, me traen vamos a pasar acá, me traen este iPhone 8, ¿ok? Este es un iPhone 8 Plus que no funcionaba ni la huella ni el touch, ¿ok? Yo ya lo reparé, 02 10 19, ¿ok? Entonces ahí si nos damos cuenta está funcionando el touch perfectamente y aquí está funcionando la huella. Entonces, les voy a comentar todo el diagnóstico que yo hice. Resulta que este teléfono, si le conectaban una pantalla china, una pantalla de muy mala calidad, el touch sí funcionaba, pero la huella no funcionaba. La huella simplemente no la detectaba. Algo muy raro, ¿ok? Ahora, cuando le colocábamos lo que era una pantalla original y le conectábamos la pantalla y la huella, se bloqueaba automáticamente todo. Cuando yo desconectaba de la placa la huella, el touch funcionaba. Se me hizo algo muy raro, muy raro. Ahora, como con esta pantalla sí funcionaba el touch con la pantalla china, entonces me fui a revisar si detectaba las huellas, ¿ok? Si detectaba las huellas en TreeSUTools. Entonces yo abrí TreeSUTools y me di cuenta que con esta pantalla no detectaba el número de serie de la huella. Probé una huella que yo tengo de una pantalla original que yo sé que está 100% bien. La puse en esta pantalla también china y tampoco detectaba lo que era la huella. Entonces, si no detecta las dos huellas esta pantalla, eso quiere decir que hay un problema en la placa. Bueno, entonces empecé y me fui, vamos a pasar acá, me fui al conector, ¿verdad? De lo que es la huella. Empecé a revisar todo, que tenía todas las caídas de tensión, tenía sus tensiones bien sin conectarlo. Ahora, algo muy curioso que me empezó a meterme algo aquí en la cabeza de decir esto está raro, es de que fíjense, si nosotros sabemos la pantalla trae este conector, ¿verdad? Este conector, este pequeño de acá, es el conector de la huella. Si yo desconectaba la huella de aquí y conectaba solo esto, sin conectar la huella acá, era suficiente para que mi touch se bloqueara. ¿Cómo es posible que solo el conector puesto ahí, sin nada que alimente, o sea, ahí no hay nada, me bloquee el touch? Pero si desconectaba el conector de la huella de la placa, el touch sí funcionaba. Espero me estén siguiendo. Yo conectaba el conector de la huella de la pantalla a la placa, pero desconectaba la huella. Es como que si no estuviera conectada la huella. Pero aún así era suficiente para bloquearme el touch. Qué raro. Pero bueno, sigamos. Lo que me encontré yo acá fue de que me puse a medir todo y tenía todo a excepción de algo muy raro. Esta tensión de acá es un voltaje de 1.8 touch, ¿ok? Este 1.8 touch, si nosotros lo seguimos y queremos ver de dónde viene, esta es un LDO que envía el PMIC, ¿ok? Y lo envía a este filtro. Antes de meterse al filtro, está llegando a un circuito, al U5890. Yo este componente, el LDO yo ya lo tengo muy, digamos, visto, porque yo sé que muchas veces deja sin touch al conectar la huella. Entonces, componente U5890, le vamos a dar Enter, ok, y estamos acá. Mesa Power, se llama Ahora, ¿cómo funciona este circuito? Es bien fácil, este circuito es alimentado por VDD Boost, ¿ok?
Y cuando enciendo el teléfono y se genera este LDO que va para mi pantalla, también va para acá, pero también va al conector de la huella. O sea, este voltaje se separa en 3, pero es el mismo voltaje. Enciende, si se dan cuenta acá, genera el enable y luego regula esta tensión y me da una salida de 2.75 voltios. Perfecto. Yo mido ese voltaje en su salida antes de que se parte en 3. Entonces, ¿dónde lo puedo medir? Acá. Miren, porque se parte en 3. ¿Por qué se parte en 3? Porque llega acá y llega acá. ¿Ok? 3 lugares. 4 lugares, pudiéramos decir. Entonces, antes de separarse, yo lo mido acá. Exactamente en este filtro. Lo mido. Enciendo mi teléfono y ¡pum! 1.8. Luego se quita. En la segunda etapa de encendido lo vuelve a dar 1.8, 1.8, 1.8. Pero cuando el teléfono enciende, ese 1.8 en la segunda etapa de encendido cae a 200 milivolts. Muy raro. Esa medición la estoy haciendo con la pantalla conectada, porque si la pantalla no está, quitan esa alimentación. Con la pantalla conectada y la huella conectada. Ahora voy a probar sin conectar la huella. Me fijo en el 1.8 y está presente, lo quitan, presente y no vuelve a caer a 200 milivolts. Bueno, ¿cómo? Entonces el problema, digo yo, va a estar en el conector de acá, ¿verdad? Entonces puede ser esta, puede ser esta o el LDO, porque el LDO pues lo enciende este y entonces tira este voltaje. Ahora, esta falla yo ya la tengo relacionada con ese LDO, ¿verdad? Yo he tenido muchos iPhone 8 que cuando no funciona el touch al conectarle la huella, yo bajo ese LDO porque he visto el 1.8 también alterado. Entonces bajo el LDO, lo reemplazo y me fijo nuevamente y la misma situación. El 1.8 cae a 200 milivoltios cuando el teléfono enciende. Algo muy raro. Otra cosa es, yo medí también acá. Yo estoy midiendo acá en el encendido y tengo los 2.75 voltios. Tengo el 1.8 aquí. Todo está cuando termina de encender. Por alguna razón, eso cae. Para no hacerles largo el cuento, yo medí todo. Medí voltajes, medí líneas I2C, medí señales de reset, las señales de sincronización, todo lo que estuviera relacionado con la huella y la pantalla. Y probé varias huellas y simplemente no funcionaba. Entonces, regreso a donde a mí se me hace raro que tenía esto acá en la cabeza, que no me lo quitaba y decía, ¿por qué me va a dejar a mí un simple conector sin touch aunque no conecte nada? ¿Por qué? ¿Por qué lo debería dejar sin touch? Si solo es el conector, es como que yo venga y conecte uno de estos. Es como que yo venga y conecte uno de estos. Si yo vengo y conecto un iBridge y no le conecto nada acá, es como que solo estuviera puesto esto. No hay nada. Pero ¿por qué me lo va a dejar sin touch si solo lo tengo conectado? Entonces digo yo, esto tiene que ser el conector. Esto tiene que ser el conector. Caliento, bajo el conector, monto otro, monto el teléfono, monto la pantalla, conecto la huella. Bingo, el teléfono funcionando nuevamente, perfecto todo. Ahora, esto para nosotros es muy difícil explicarlo. Es muy difícil explicarlo porque el conector no estaba dañado, no estaba roto, no estaba achicharrado, no estaba movido, no tenía pines, nada. O sea, el conector estaba impecable. Yo lo revisé, todos los soldaduras de los lados y todo se veía impecable. Simplemente por alguna razón, cuando algo se le conectaba a este conector, aunque no estuviera la huella conectada en la pantalla, era lo suficiente para que alterara este 1.8 voltios y entonces me dejara el touch sin funcionar y la huella sin ser reconocida. Este tipo de fallas son muy bonitas. Este tipo de fallas son donde la experiencia nos las va a ir dando poco a poco, porque si yo ya sé que el touch necesita esta lista de cosas para funcionar, si la huella necesita estas cosas para funcionar, y si estas dos cosas que se necesitan para funcionar están bien, no hay ningún corto, no hay ninguna fuga, no hay nada aquí, entonces tenemos que actuar en casos como estos, decir, bueno, es el conector, no hay otro. Si no hubiera sido el conector,
no tengo ni idea qué más hubiese podido seguir revisando. Tal vez no tengo idea, tal vez le hubiera cargado software al teléfono, no sé, pero simplemente bajamos el conector y esto funciona. Entonces, este tipo de fallas son muy bonitas. Lastimosamente, como lo digo, muchas veces no me queda tiempo de grabarlas y por eso las estoy trayendo en este momento con un tipo de videos como estos. De vez en cuando esperen un tipo de videos como estos donde simplemente estoy dando el diagnóstico, porque como lo digo, muchas veces estoy muy ocupado que no me da tiempo de poder grabar una falla tan bonita como estas. Pero es muy importante que la comparta, porque entonces nuestra biblioteca de experiencia va creciendo más y nos vamos dando cuenta de muchas cosas. Lo importante en esto es saber cómo funciona todo. Saber cómo funciona el touch, saber cómo funciona la huella. Si yo sé que el touch necesita alimentaciones, una línea CCPI, una señal de reset, esto y todo está, ¿por qué no debería de funcionar? Y si el botón necesita esto y lo tengo, ¿por qué no debería de funcionar? ¿Por qué si tengo todo no debería funcionar? Bueno, un periférico se conecta en un conector. ¿Qué tal si eso está alterado? Y ese fue el problema, ya segunda vez que he hecho un tipo de falla de estas. La vez pasada tuve un iPhone 6S Plus sin touch, tenía todo, reemplacé el conector y eso funcionó. Entonces tengamos cuidado con estas fallas, síganme en las redes, no se olviden de compartir estos videos, de darle like, suscribirse a mi canal y compartir estos videos para que nuestra hermosa comunidad siga creciendo más. Entonces yo sé que les gusta los videos largos, pero es mejor compartir aunque sea este tipo de videos a no compartir nada de vez en cuando. No todo el tiempo les voy a traer estos videos, pero de vez en cuando sí. Entonces me despido, cuídense muchísimo y nos vemos en un próximo video.